con la farmacología de los anestésicos locales. La clase anterior hemos hecho farmacología de los anestésicos generales y relajantes musculares. Con relación a la farmacología de los anestésicos generales, hemos dicho que los objetivos principales son esto, pérdida de la conciencia, amnesia anterógrada, que relajación muscular, lógicamente inmovilidad y estabilización de los reflejos autonómicos. Y hemos mencionado que no hay ningún anestésico que haga todo bien a la vez. Casi todos tienen uno que otro, casi todos los efectos, pero predomina uno sobre otro. Entonces hemos visto que los analgésicos, generalmente los anestésicos endovenosos son para inducción de la anestesia. Y los anestésicos, digamos, inhalatorios son para mantenimiento, con excepción de que mantenimiento actualmente lo pueden hacer para inducción y mantenimiento, lo hacen con sevoflurano, antes lo hacían con alotano. Pero bueno, aparte de eso, hemos visto que hay anestésicos que tienen, todos son por gradientes de concentración y que lo importante es que lleguen al estadio 3 que no se pasen porque no puede haber paro respiratorio. Y por otro lado, hemos visto que hay anestésicos, o sea, los inhalatorios no son muy analgésicos, no producen mucha analgesia. Son analgesias pobres. Los que producen analgesias son el óxido nitroso y la ketamina. Relajación muscular sí ofrecen los inhalatorios, pero la cantidad, la relajación muscular para que sea óptima necesitan dosis altas y por lo tanto puede haber problemas cardiovasculares. Por otro lado, hemos visto algunos aspectos también importantes que son de los anestésicos, todos bajan la presión arterial, algunos lo hacen a través del gasto cardíaco, otros lo hacen otros lo hacen a través de la resistencia vascular periférica. Hay anestésicos generales que producen, por ejemplo, compromiso hepático, que son el alotano, el metoxiflurano que produce problema renal. Bueno, y ese es en términos generales. Ahora vamos a ver lo que son los anestésicos generales, no, locales, y luego vamos a ver lo que es lo es ansiolíticos e hipnóticos. ¿Qué son anestésicos locales? Son fármacos que producen pérdida reversible, o sea, reversible, no es indefinida, previniendo o disminuyendo la conducción del impulso nervioso. Ya saben dónde empieza el impulso nervioso, en la periferia, por los nociceptores, y después hay la transducción y de ahí con el impulso nervioso. Entonces, disminuye la conducción o bloquea. ¿Y cómo hace? Disminuyendo la permeabilidad de la membrana del sodio sin pérdida de la conciencia. O sea, son bloqueadores reversibles de los canales de sodio a nivel de las terminaciones nerviosas. Esa es la interpretación. Son bloqueadores. Pero podemos ver desde ahora algún aspecto importante. ¿Qué pasa cuando usted coloca un anestésico local? ¿A dónde va? ¿Se va a la piel y ahí se queda? ¿Se elimina por otro? No. Vamos a ver luego. Se absorbe a la circulación sistémica. Entonces es importante calcular la dosis y todos esos aspectos, o sea, no se coloca cualquier cantidad. Las vías de administración de los anestésicos locales son los tópicos, la infiltración perineural, que es los tópicos, que son las mucosas, incisiones, infiltración alrededor de las terminaciones nerviosas y los bloqueos de troncos nerviosos mayores. ¿Cuáles son las fibras que actúan más o menos las fibras? Hay dos fibras que conducen el impulso doloroso, que son las fibras C, que son amialínicas, y las fibras A delta, que son las mielínicas. Pero lógicamente estos anestésicos locales, si son bloqueadores de canales de sodio, cuando llegan a la sangre,
Si llegan en cantidades adecuadas, digamos, o en cantidades altas a la sangre, no debería haber. La idea es que que lleguen concentraciones adecuadas a la periferia y no a la sangre. Si llega en cantidades altas a la sangre, se absorbe mucho, puede buscar canales de sodio. ¿Y en dónde hay canales de sodio? En el sistema nervioso central y en y en el corazón. Entonces, ¿qué riesgos tenemos cuando un anestésico uno le da dos, tres veces? Hemos tenido nosotros en el Comité de Farmacovigilancia, hemos recibido varios con el concepto de que el anestésico no valía, no vale, etcétera, etcétera, y que le compren un original. Resulta que le ponían dos, tres dosis y el paciente convulsionaba. Entonces, y a veces el paciente hacía arritmias. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando usted dé un anestésico local, tiene que dar en cantidades adecuadas para que actúe a nivel local y se absorba muy poco. Ahí bueno, vamos a ver a la circulación sistémica. Y acá tiene, este es el bloqueo. Son canales de sodio acá. Ya hemos dicho la injuria, el calor, todos las reacciones bioquímicas, los canales de sodio. Y lógicamente el anestésico local acá bloquea. Y al bloquear, lógicamente ya pasa. ¿Cuáles son las características estructurales de los anestésicos locales? Tienen tres grupos, o sea, el grupo lipofílico, el grupo nitrogenado y la cadena intermedio. El grupo lipofílico, como dice, de este grupo es el que depende de la penetración y la llegada rápida o lenta al lugar de acción. Los ésteres. Y entonces el del grupo nitrogenado es el que bloquea prácticamente el canal. Entonces, necesitamos de las tres, y la cadena intermedia es la que da característica a los grupos, a los anestésicos locales. Por eso es que con los que tienen este tipo de cadenas se llaman ésteres y los que tienen este tipo de cadenas se llaman amidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ésteres y las amidas? Las ésteres se metabolizan generalmente a nivel plasmático y por lo tanto su vida media es corta. Las amidas generalmente se metabolizan en hígado o en otros lugares y su acción, su efecto es más prolongado. Por eso que hay amidas de acción intermedia, de acción prolongada, y las ésteres son de acción corta. Pero por otro lado, hay un aspecto también es importante. Los ésteres generalmente dan lugar a metabolitos, a un metabolito que se llama el PABA, o derivados del PABA, el para-aminobenzoico. ¿Y qué significa el para-aminobenzoico? Significa que prácticamente es alérgico, él produce mucha alergia. Entonces, los que son alérgicos a los para-aminobenzoicos no se les puede dar esto. Entonces, en ese contexto, los ésteres son más alérgicos que las amidas. Pero ojo, algunas amidas vienen sin preservantes y otras vienen con preservantes. Los que vienen con preservantes puede ser familia son metilparabeno, familia del ácido paramino benzoico y pueden ser también alergias. Entonces hay que tener en cuenta. Si yo tengo un paciente que es alérgico a los ésteres, yo le puedo dar una amida con cierta seguridad pero sin preservantes. Esa es la idea. Lo que hemos visto en esta lámina. Ahora ya vemos los ésteres ah, son menos estables en solución que las amidas y no pueden estar almacenados por tiempo prolongado como las amidas. Los ésteres se utilizan solo para el momento. Las amidas son estables al calor y los ésteres no. El metabolismo de la mayor parte de los ésteres es por resultado de la producción de PABA, paraminobenzoico, que se asocia con reacciones alérgicas. La duración de los efectos, ya hemos dicho, son mayor que los ésteres.
y muy raramente causan reacciones alérgicas. Creo que le conté, nosotros tuvimos una paciente que siempre recuerdo en la unidad de farmacología clínica. Había un paciente que tenía una neoplasia de pulmón con metástasis a pleura y se le llenaba la pleura y no lo dejaba respirar. Estaba en tratamiento. La señora tenía 25 años, 25, 28 años de edad. Entonces lo enviaron a neumología para que le pongan un antibiótico para que se haga lo que se llama la pleurodesis. ¿Qué significa pleurodesis? Pegar las pleuras. Y al pegar las pleuras ya no se va a llenar de líquido. Entonces era un paliativo. Pero resulta que para ponerle el antibiótico tenían que ponerle anestésico. Le pusieron un anestésico, le pusieron la lidocaína y el paciente hizo un shock anafiláctico. Entonces llamaron a la unidad, fuimos a verlo, entonces estaban muy amargos, dijeron que habían pasado al paciente a cuidados intensivos, pero que le habían dicho a la familia que compre el anestésico, o el original, porque eso era por el... No, es importante que ustedes se pongan a analizar, no reaccionen esto empáticamente. Entonces, el problema, le decía, doctora, por favor, alcánceme el inserto. El inserto era la lidocaína, pero tenía como preservante un derivado del metilparabeno, o sea, el PAVA casi. Entonces era por eso. Pero lo pasaron a cuidados intensivos, lo vimos el paciente, yo les expliqué, entonces, pero el anestesio, el intensivista me dijo, doctor, escríbalo, pero de todas maneras valdría la pena revisar si no hay alergias. Le digo, es rarísimo. Y me fui a revisar si había alergia a la lidocaína en sí. Sí había, pero uno en un millón. La pregunta era, ¿y si ella es del uno en el millón? Entonces, no, a ella se lo anestesió con óxido nitroso. Una anestesia muy débil, y analgésico, que ya saben que el óxido nitroso produce buen efecto analgésico. Pero lo enviamos a inmunología y a inmunología. Le hicieron unos estudios posteriores y vieron que no era alergia a la lidocaína, sino, digamos, a los preservantes. Entonces, las amidas raramente causan reacciones alérgicas. Y acá tienen mecanismos de acción. Este es el fármaco, atraviesa la membrana bilipídica. Acá se disocia y acá viene la amina, digamos, el grupo nitrogenado, que es el que bloquea canales de sodio. Entonces es importante bloquear canales de sodio, y al bloquear canales de sodio ya impide ya la despolarización, y no hay pasaje del impulso, que eso es reversible. ¿Qué pasa con los anestésicos y tejidos infectados? Que eso lo van a ver ustedes tanto más en cirugía, pero el tejido infectado tiene un ambiente más ácido que el ambiente usual. Como el pH es reducido, la fracción no ionizada del anestésico es reducida y consecuentemente el efecto es retardado y reducido. En un tejido infectado, más anestésico puede ser removido antes que se pueda afectar la neurona, que esa es la idea. Y acá tenemos cómo se produce la anestesia, el anestésico local, y se bloquea la parte posterior. Acá, el bloqueo, acá no hay bloqueo, y acá hay bloqueo, ya se bloqueó también, y acá hay bloqueo. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay canales de sodio? En los nervios periféricos, en el cerebro y en el corazón, que ya lo dijimos al inicio. Entonces, cuando los anestésicos llegan al cerebro, pueden haber convulsiones, parálisis respiratoria. Cuando llegan al corazón, puede haber paro cardíaco inclusive. Entonces, la idea es que se den cantidades adecuadas para que no se produzca. Y acá tenemos, este es un nervio en el cual se le ha hecho un corte transversal al nervio. Y acá podemos ver el objetivo del anestésico es que llegue al endoneuro. ¿Acá dónde? Donde estas son las fibras C amielínicas y estas son las fibras SAD
delta, que son las mielínicas. Entonces, acá es donde tienen que llegar. Y lógicamente la fibra del delta son fibras mielínicas, porque tienen la vaina de Schwann. Y estos que tienen pues la excitabilidad saltatoria entre nódulo y nódulo, nódulo de Rampe, nódulo, etcétera, etcétera, es más rápido. Pero vean, el anestésico tiene que pasar el epineuro, perineuro, endoneuro y pues. Luego acá tenemos que hay un corte, hubo corte transversal, pero a ese corte transversal le hacen un corte longitudinal. Y acá podemos ver, esta es la estructura. Acá vemos el perineuro en el endoneuro, pero vemos que tiene capilares. Capilares. El objetivo, cuando se da el anestésico, lógicamente el objetivo es que llegue acá, que llegue a esta zona, al perineuro, al endoneuro, y lógicamente para que produzca su efecto. Pero ven que parte produce efecto y parte se va a la circulación sanguínea. Entonces, generalmente hay algunos anestésicos tipo la lidocaína que tiene generalmente tiene un efecto no vasoconstrictor, sino vasodilatador. A diferencia de la, por ejemplo, de la cocaína, eso que ya no se usa mucho como anestésico, que generalmente es vasoconstrictor. Este no. La lidocaína es vasodilatador. Por lo tanto, cuando se da lidocaína por vía eh, como anestésico local, generalmente se asocia con un vasoconstrictor. Acá está sin vasoconstrictor, en esta lámina superior, y en la lámina inferior ya está con vasoconstrictor y ven la absorción a la circulación sistémica es menor y lógicamente queda más tiempo. O sea, ¿cuál es el efecto de los vasoconstrictores? Disminuir la absorción de los vasoconstrictores asociados a los anestésicos locales, disminuir la absorción a nivel sistémico y por lo tanto disminuir la potencialidad de reacciones adversas. Y lo otro es prolongar el tiempo de la duración del efecto. Prolonga, no mejora, no se produce más efecto, sino prolonga el efecto. Y por otro lado, otro de los efectos de los vasoconstrictores es que evita el sangrado también cuando hay, a veces sí, puede haber sangrado. Entonces, ahora pasamos acá. ¿Cuáles son las características físico-químicas de los anestésicos locales? Inicio de acción. O sea, el inicio de acción está en relación con la liposolubilidad del anestesiólogo, de la anestesia. Disculpe. El fármaco que es más liposoluble llega más rápido. Y al llegar más rápido, produce su efecto más rápido. Entonces, eso se llama periodo de latencia. Periodo de latencia, el periodo que dura el fármaco en que desde que se administra hasta que la pregunta es, ¿todos los anestésicos locales tienen el mismo periodo de latencia? No, señor. Y ahí viene el problema. A veces los médicos, anestesiólogos, los médicos, cirujanos o clínicos, no miran cuál es el periodo de latencia de determinado anestésico local. Entonces aplican, dice tú, al minuto, no tiene efecto, pone doble dosis. Pasa 3 minutos, no, ponle doble dosis. Otra vez, pues invente este medicamento genérico, no vale, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y resulta que el periodo de latencia era de 8 minutos o de 5 minutos, tenía que esperar 5 minutos para que actúe. Hay otros que tienen 3 minutos, esperen los 3 minutos. Entonces, eso es importante. Y hemos visto, por ejemplo, en sala de operaciones, menos mal que no pasó nada con una niña que le pusieron esto para operación ocular y le pusieron el anestésico y le pusieron dos dosis y se absorbió y prácticamente tuvo algunos problemas de arritmia, etcétera, pero en anestesiología lo recuperaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las características físico-químicas. Todos no son lo mismo.
Potencia, la droga más potente requiere menos dosis para producir su efecto. Eso ya hemos visto, lo han visto ustedes con el doctor Braulio, en relación a qué es lo que es potencia, inclusive una pregunta de examen, y lo que es eficacia. La bupivacaína es 4 veces más potente que la lidocaína, o sea, se usa menos dosis. La duración de acción está en relación con el tipo de cadena. Si es un éster, dura menos. Si es una amida, dura más. Y también está en relación con la unión proteica tisular. No de la unión proteica sanguínea, sino la unión proteica tisular. Entonces, en el tejido. Y vamos a ver ahora cuáles son los que tienen. Vamos a ver algunos ejemplos. Existen fármacos con mayor y otros con menor unión proteica. Por ejemplo, la lidocaína tiene 65% de unión proteica, por eso es un anestésico local de acción intermedia. La bupivacaína tiene una unión proteica del 95%, por eso tiene es un anestésico local de acción prolongada. Y la procaína tiene una unión proteica del 6%, por eso es un anestésico de acción corta. Acción corta, acción intermedia, acción prolongada. Y también esto se ve pues, en los efectos colaterales cuando llega la unión proteica a nivel tisular, si es que llega en cantidades adecuadas. La administración está administrada alrededor de los nervios, de la cual incluye piel, tejido celular subcutáneo, puede haber aplicación intratecal, también epidural, que ustedes lo van a ver cuando lleven anestesiología. Algunas de las drogas pueden absorberse a la circulación sistémica. ¿De qué? ¿De qué depende que llegue a la circulación sistémica un anestésico local? Del área de vascularidad, si el área es, por eso que a veces antes cuando vayan a aplicar un anestésico primero, absorban el émbolo para ver si no hay sangre, porque si no, si está en sangre le van a aplicar directamente en la vena. Entonces, y hay áreas que son muy vascularizadas, en ese caso hay que tener mucho cuidado. El efecto intrínseco de fármaco y aditivos en el diámetro del vaso. Algunos anestésicos tienen efecto vasodilatador a bajas concentraciones, incrementando su absorción sistémica. Esto, por ejemplo, es la lidocaína. Esto se contrarresta con algunas preparaciones que incluyen vasoconstrictor, o sea, se agrega como la adrenalina, la felipressina. La cocaína tiene efecto vasoconstrictor, pero la lidocaína tiene un efecto vasodilatador. Entonces, pero la adrenalina se da en concentraciones que vamos a ver, o sea, no se da en concentraciones, en cualquier concentración, hay que saberlo dar, hay que saberlo administrar. Los ésteres se transforman rápidamente por estearasa plasmáticas e inactivos y consecuentemente, y lógicamente tienen una vida muy corta. La cocaína es hidrolizada en el hígado y su metabolito es eliminado por vía renal. Pero la cocaína prácticamente es un vasoconstrictor. Las amidas son metabolizadas en el hígado. Este es un proceso lento. Se pueden acumularse si se dan dosis repetidas o por infusión. La lidocaína se metaboliza por el CYP A2. La vida media es unas 2 horas, pero puede durar más. Esto es importante. Ojo, si doy medicamentos que actúan con CYP A2, de repente podrían, o no, habría que revisarlo con más detenimiento, si podrían haber interacciones. La prilocaína es también metabolizada por vía extrahepática. Y acá tienen las características de las propiedades, características de los anestésicos locales. Estos son los ésteres y estos son las amidas. La potencia, lógicamente la bupivacaína es más potente, menos dosis se usa. Lo mismo la tetracaína, el resto utilizan menos. La liposolubilidad, esto es lo que son más liposolubles. Por ejemplo, la lidocaína, la procaína son menos liposolubles. El pK, ese es el pH más o menos del fármaco, el cual y la unión proteica, mire, la procaína 6%, pero la tetracaína 76%, pues tiene una duración intermedia, a pesar que es éster. La lidocaína, la mepivacaína y la prilocaína
estos tres, y cuatro con un éster, son de acción intermedia por su unión proteica. La bupivacaína, la etidocaína y la ropivacaína tienen por encima de 90, por lo tanto su duración es mayor. Entonces, la toxicidad, la tetracaína es muy tóxica, la bupivacaína es muy tóxica y puede producir la que más, el anestésico que produce mayor toxicidad, cardiotoxicidad es la bupivacaína y también le sigue la etidocaína. En cambio, porque la lidocaína, es el único, ojo, es el único anestésico local que se utiliza para tratar algunas arritmias ventriculares, que lo vamos a ver cuando hablemos de, bueno, sobre todo en infarto de miocardio, cuando hablemos de antiarrítmicos. Entonces, pero es la única, el resto no, pues por la cardiotoxicidad. Tenemos, por ejemplo, entonces los ésteres, acá toditos son ésteres, metabolismo rápido, toxicidad sistémica menos probable, lógico, reacción alérgica posible por derivado del PABA, estabilización, color, se degrada rápidamente, inicio de acción lento como regla general. Las amidas, metabolismo lento, toxicidad más probable, lógicamente, reacción alérgica rara, muy estable a nivel químico, inicio de acción moderado a rápido, depende. Y acá tiene la potencia, el inicio de acción de cada uno de ellos, y lógicamente la duración de las amidas, por ejemplo, que es prolongada, intermedia, etcétera. La lidocaína es intermedia, la bupivacaína es prolongada, la tetracaína también es prolongada por vía raquídea, sobre todo. Y acá tenemos con relación al periodo de latencia. Periodo de latencia en naranja y la duración en azul. La procaína tiene un periodo de latencia moderado, pero su duración de acción es corta. La lidocaína, periodo de latencia prolongado, pero su moderación moderada. Y la bupivacaína, su acción es rápida. Periodo de latencia rápido, pero su efecto es prolongado, mucho más prolongado. Acción corta, acción moderada, intermedia y prolongado. Y este es el tipo de anestesia generalmente que se utiliza. Y acá tenemos, para que ustedes vean cada uno de los anestésicos locales que se utilizan, el periodo de latencia en minutos. Algunos son 5, otros son menos de 2, otros son 3, otros menos de 2, y otros la ropivacaína, por ejemplo, 10 a 30 cuando es epidural. No es lo mismo una anestesia local a nivel de piel que es una anestesia local a nivel de epidural. Duración del efecto, que ya hemos mencionado esto. Uso clínico de las anestésicos locales. Generalmente son disponibles como soluciones para inyección. Puede ser en spray, en cremas y gel. Pueden preparado. Generalmente actualmente se utiliza, hay gel hasta parches ahí por ejemplo, lidocaína en parches viene en la actualidad. ¿Y para qué se utiliza eso? Como ya sabemos que es un anestésico local, para bloquear impulso. Muchos dolores osteomusculares, por ejemplo, ahora cuando hay dolores de columna, se colocan parches y les disminuye el dolor. No los cura, les alivia del dolor, es diferente. La mayoría de preparaciones anestésicas contienen un agente preservante como el metabisulfito de sodio. Ojo, este metabisulfito de sodio es preservante, tiene reacciones adversas severas. Yo recuerdo mucho en el hospital, hace muchos años, deben ser 20, 25 años, cuando recién ingresamos casi nosotros, prácticamente colocaban la lidocaína, ¿no? Venía con preservante, pero igualito lo aplicaban en ¿cómo se llama? Para epidural, para local, para todo igual.
Dos pacientes se resultaron con paraparesia severa. Entonces, bueno, como siempre le echan la culpa al médico. Nosotros hicimos una revisión y era por el metabisulfito de sodio y el problema era de laboratorio, porque el laboratorio no había puesto digamos, sus precauciones que diciendo que metabisulfito de sodio debe utilizarse, no debe utilizarse en pacientes que van a ser, bueno, al final ellos tuvieron que correr toda la responsabilidad porque se les demostró. Entonces, en la actualidad, ya los laboratorios ya sacan, dice, este anestésico es para aplicación epidural, subdural, no tienen este metabisulfito y ningún preservante. Y este es para cardíaco también, para tejido cardíaco, y este es para piel, para esto. Y lógicamente hay presentaciones, por ejemplo, en odontología, vienen en cartuchos, o sea, ahí mayormente no usan preservante porque una vez que lo utilizan, mayormente lo descartan, ya terminó con eso, es un solo cartucho. En cambio, para la anestesia local a veces lo guardan el anestésico porque no viene un frasco, no lo han usado todo. Entonces ahí viene el problema. Entonces ahí tiene que ver lo preservante. Entonces, Vialis, entonces ya no monodosis, sino Vialis multidosis, contienen 1 miligramo de metil para hidroxibenzoato, es el conservante. Esto puede producir problemas. La droga puede ser combinada con otros anestésicos locales o aditivos para incrementar su efecto. Adrenalina, 1/200.000 bicarbonato o glucosa. Lógicamente, estos incrementando el pH del ambiente cuando es demasiado, puede precipitar, etcétera, etcétera. La glucosa incrementa la varicidad, o sea, el de la solución. Yo creo que esto se usa poco, más se utiliza como la adrenalina. Anestesia tópica. Uno, anestesia infiltrativa alrededor de la zona del va a ser operado. Anestesia tópica, anestesia superficie para ojos, oídos, nariz, procedimientos. Eso generalmente con spray, con gel. Inclusive, por ejemplo, en las neuritis posherpéticas, que son dolores neuropáticos, nosotros los usamos una anestesia tópica, la lidocaína, en jalea porque pues, hay mucho dolor. La anestesia por conducción alrededor del tronco nervioso y la anestesia epidural, inyección en el espacio epidural. Hay anestesia espinal también. Entonces, acá tenemos los ésteres, la procaína, la tetracaína, la cocaína. Anestesia infiltrativa, anestesia epidural, la procaína, la tetracaína, anestesia tópica, anestesia espinal, la cocaína en anestesia tópica, etcétera. Pero las reacciones adversas de la procaína puede haber paro, hipotensión, depresión, estimulación del sistema nervioso, igual que la procaína y lo mismo. La cocaína acelera el arteriosclerótico, depresión, estimulación del sistema nervioso. Contraindicaciones. La procaína, uso con precaución, anestesia epidural en paciente con enfermedad del sistema nervioso central. Luego tenemos acá la lidocaína, es la que más usamos. Lidocaína infiltrativa, bloqueo nervioso, espinal, igual todos estos. La articaína también todos. Pero las reacciones adversas son también igualito. Paro cardíaco, respiratorio, arritmias, igual. Todo esto, la bupivacaína es la diferencia que produce mayor cardiotoxicidad, dosis altas. Entonces, está contraindicado la lidocaína, pues se da en metahemoglobinemia, también puede dar las contraindicaciones. Pero acá podemos ver dos cosas. La prilocaína y la mepivacaína tienen menos acciones vasodilatadoras. En cambio, la lidocaína es más vasodilatadora. Por lo tanto, cuando usted administra lidocaína para aplicación para anestesia, generalmente pues infiltrativa, la tienen que aplicar, inclusive en odontología la tienen que aplicar con un vasoconstrictor, porque es vaso. Pero la prilocaína y la mepivacaína
sobre todo la pilocaína la pueden dar sin vasoconstrictor porque no tiene efecto vasodilatador, más bien tiene un pequeño efecto vasoconstrictor. Luego, las reacciones adversas de los anestésicos locales. Si ya se absorbe a la circulación sistémica, lógicamente hay toxicidad en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central, ahí pueden haber alteraciones de conciencia, convulsiones, vértigo, somnolencia, una depresión generalizada. Yo me acuerdo de un paciente que lo fuimos para que le saquen un uñero y le aplicaron doble dosis. Y a veces depende de las características farmacogenómicas de cada paciente también, ¿no? Entonces, y hemos visto pues, que la lidocaína actúa en el SIP y el SIP también puede tener compromiso farmacogenómico. Lo cierto que la paciente hizo unas convulsiones generalizadas. Sistema cardiovascular son depresores directos. Disminuye la velocidad de despolarización, disminuye la duración de la... arritmias puede producir arritmias. La bupivacaína, cardiotoxicidad que es difícil de tratar. Ya hemos mencionado que la lidocaína puede ser usada por sus efectos antiarrítmicos. La única, el resto no. Toxicidad inesperada cuando hay comorbilidades, por ejemplo, falla cardíaca, unión proteica, etcétera, etcétera. La alergia al PABA generalmente son los ésteres, pero también son los preservantes. La prilocaína es metabolizada a un metabolito que se llama el otoluideno. Y al ser metabolizado en el otoluideno puede producir en algunos pacientes susceptibles lo que se llama la meta-hemoglobinemia. Esa es en personas susceptibles. Entonces, resumiendo, la toxicidad de los anestésicos locales es localizada, alergia, o sistémica puede ser alergia, sistémica cardiovascular, sistema nervioso, meta-hemoglobinemia local, toxicidad tisular, que se ve muy poco. Ahora, hemos mencionado la necesidad de usar la epinefrina o la levonorrefrina, que estimulan receptores adrenérgicos, son responsables para el efecto vasoconstrictor. ¿A qué se debe el efecto vasoconstrictor? Usted sabe que los vasoconstrictores, que la epinefrina cubre receptores alfa 1, cubre alfa 2 menos, pero más alfa 1, pero beta 1 y beta 2. Entonces, la epinefrina tiene acción alfa y beta. Para uso intraoral, tiene vasoconstrictor en concentración, o sea, para usar hacia anestesia intraoral, 1/200.000 a 1/50. 1/50 es bastante. 1/2. Lo que se usa es 1/100.000 aproximadamente, es 1/100.000. 1/50 es más concentrado y pueden haber efectos de la epinefrina a nivel general. La levonorrefrina es para receptores alfa 2, tiene un exceso de potencia, tiene una vasoconstricción menor que la epinefrina. El feliprecina es un análogo de la vasopresina que actúa en receptores en el músculo liso. No tiene efecto cardíaco, sino solamente el vasoconstrictor a nivel de los receptores mechica. ¿Qué es lo que produce la vasoconstrictor? Incrementa la calidad de la anestesia, la duración, también usada para hemostasia, incrementa la seguridad de la anestesia local. La mayoría causan, mire, acá tenía mucho, causan vasodilatación. Esto incrementa el flujo sanguíneo y su absorción sistémica. En odontología, los anestésicos son inyectados a tejido vascular. La lidocaína y procaína, sin vasoconstrictor, no puede realizar anestesia pulpar. Pulpar en la pulpa a nivel odontológico. Ni la lidocaína ni la procaína, porque no, sin vasoconstrictor, porque producen vasodilatación. En cambio, ya mencionamos esto,
La mepivacaína y la prilocaína son disponibles sin vasoconstrictor porque causan menos dilatación que la lidocaína o procaína y pueden ser utilizadas sin vasoconstrictor para los procedimientos de corta duración. Está mal escrito ahí. Para la hemostasia, generalmente la epinefrina 1/50.000 con lidocaína al 2% es más efectiva que 1/100.000, cuando uno quiere que no sangre el paciente. Incremento de seguridad, o sea, se refiere a qué cantidad máxima de anestésicos deben dar. La lidocaína, que es la que más se utiliza 4,5 miligramos por kilogramo de peso hasta un máximo de 300 miligramos cuando no usan vasoconstrictor. Y 7 miligramos por kilogramo hasta 500 miligramos con vasoconstrictor. No se debe pasar de 300 sin vaso y ni de 500 con vasoconstrictor. Entonces es importante no pasarse, ver cuántos miligramos se van a usar. Epinefrina reduce el 30-40% de la concentración en plasmáticas de lidocaína. Mire, entonces la epinefrina disminuye la absorción a nivel sistémico y por lo tanto disminuye el riesgo de la potencialidad de reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Ahora tienen ustedes, dice, bueno, yo tengo un paciente que tiene vasoconstrictor, que tiene problemas cardiovasculares. Lógicamente hay más reacciones adversas en pacientes con problemas cardiovasculares e interacciones que con otros fármacos. Pero la Sociedad Americana de Cardiología no contraindica para pacientes cardiovasculares cuando se usa con precauciones y aspiración preliminar. ¿Qué significa aspiración preliminar? Que hay que aspirar siempre el émbolo para ver que no hay sangre, que usted deposita cada vez, si lo, o sea, infiltra, antes de ponerle el anestésico, aspira, no hay sangre, infiltra. Va más adentro, antes de poner el anestésico, aspira, no hay sangre, le sigue poniendo así, porque si llega sangre le puede producir convulsiones, problemas cardiovasculares, ese es el problema. Pacientes de riesgo cardiovascular durante el tratamiento odontológico. La angina de pecho inestable, si el paciente está con angina de pecho, esto no solo para tratamiento dental, para otro, si el paciente tiene hipertensión no controlada, está en crisis o insuficiencia cardíaca no tratada, según la Sociedad Americana de Anestesiología, no deberían recibir tratamiento hasta estabilización. Evitar el uso de vasoconstrictores en este caso, evitar el uso y hay que controlar. Si un paciente que está con crisis hipertensiva, mejor lo controlo, lo mismo que un paciente que tiene angina de pecho o una cardiopatía también hipertensiva o cardíaca o insuficiencia cardíaca, hay que controlarlo antes de hacer un procedimiento. Acá el Diego tienen interacciones. Las interacciones de mayor significancia son como los antipsicóticos. Incrementa la hipotensión, usar vasoconstrictor con precaución. La procaína con el sulfamethoxazol, metabolito de la procaína reduce el efecto del sulfamethoxazol. Lo mismo con cimetidina, lidocaína, inhiben el metabolismo de los anestésicos locales. Y la prilocaína con dapsona incrementa el riesgo de metahemoglobinemia. Y con esto estamos terminando la primera parte. Ahora viene la ansiolíticos e hipnóticos. Vamos a unos 5 minutos, vamos a reposar 5 minutos.
Ah, ya. Bueno, vamos a empezar. ¿Están escuchando? Sí, profesor. Ya, muy bien. Y te están viendo también, no hay problema. Entonces vamos a empezar la segunda parte que son, a ver, espérense un ratito. Ya, está bien. Ahora vamos a empezar la farmacología de los ansiolíticos e hipnóticos. Primero, ¿qué significa? Son fármacos que van a ser utilizados en el tratamiento de la ansiedad y en el tratamiento, digamos, de los procesos de las alteraciones del sueño. Y vamos a ver, lógicamente, que cada uno de ellos, eh, de estos componentes, tienen sus etapas, etcétera, que lo vamos a ver luego. Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se define de ansiedad y trastorno de ansiedad? Tratamiento de los problemas del sueño, la definición de un ansiolítico y de un hipnótico, la clasificación. Y entre ellos, lo que más se ven son las benzodiazepinas, y que hay que revisar lógicamente lo que es su farmacocinética, su farmacodinámica, sus interacciones medicamentosas, etcétera, etcétera. Y antagonistas de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que son agonistas de receptores GABA, ya lo mencionó la doctora Vilma. Y cuando uno quiere revertir los efectos, utiliza un antagonista GABA, que es el flumazenil. Hay hipnóticos que son agonistas receptores de receptores de benzodiazepinas y de otros tipos. Vamos a ver ahora luego. La ansiedad es sensación de tensión, nerviosismo, aprensión o miedo. Incluye reacciones no placenteras a los estímulos. O sea, tensión, nerviosismo, aprensión, miedo, etcétera. Entonces, ya hay acá los trastornos, trastornos de ansiedad generalizadas, ya son, que generalmente todos tenemos en algún momento. Pero hay otro que son los trastornos del pánico, que es una ansiedad bastante, y algunos dan, inclusive para trastornos del pánico, le dicen problema ansiolítico y problema depresivo. Entonces, algunos están dando en la actualidad antidepresivos para el tratamiento. Sin embargo, para el tratamiento de pánico se utiliza también, con primer lugar, los ansiolíticos. Tratamiento de las fobias sociales, tratamiento del estrés postraumático. ¿Y qué significa? Esta es la ansiedad. ¿Qué significa sedación? Sedación significa pérdida del conocimiento, ignorancia o reacción a estímulos. Entonces, usted puede estar sedado, lógicamente aparentemente despierto, pero no, pues, no responde bien a estímulos. Y es uno de los problemas que dan los ansiolíticos, producen sedación. Y al producir sedación, entonces está
no podían manejar máquinas, no podían manejar carros, etcétera. Hipnosis, sedación extrema, que es el sueño, y el insomnio, que es un trastorno del sueño. Tenemos acá, entonces, los fármacos ansiolíticos previenen la sensación del temor. Sedantes, tranquiliza o calma y hace que el paciente ignore o no tenga conocimiento del ambiente. Hipnóticos causan sueño y tranquilizantes menores, que son todos, producen un estado de tranquilidad en un paciente ansioso. Y este es el sueño. Acá tienen en la mañana, la madrugada y acá tienen en la noche. Generalmente tienen acá, esta es a mediodía, en la tarde y en la noche. Normalmente si uno se levanta bien despierto, a mediodía un poquito menos, pero sigue despierto, en la tarde despierto y en la noche prácticamente se duerme toda la noche. Esto es normal. Cuando hay un estrés emocional, prácticamente todo el día está bien despierto, pero en la noche se despierta, duerme un poco y se despierta, o sea, se despierta y duerme. Si usted le da un hipnótico, prácticamente el hipnótico hace dormir toda la noche. Hay trastornos del sueño. El sueño tiene dos etapas. Una, la etapa de inducción del sueño y la otra, la etapa de mantenimiento. La etapa de inducción del sueño generalmente es, usted se acuesta, pone su cabecita en la almohada y prácticamente pasa a veces 5 minutos o 3 minutos y concilia el sueño sin problemas. Pero si no puede conciliar el sueño, o sea, está dando vueltas ahí en la cama por lo menos 15, 20 minutos, y no quiere, veces hay trastornos en la inducción del sueño. Pero una vez que ya lo coge el sueño, de ahí ya no tiene problemas. Entonces, solo trastornos en la inducción. Pero a veces no hay trastornos en la inducción, que no hay trastornos en el mantenimiento. O sea, rápidamente duerme, pero después de un par de horas se despierta y ya no puede dormir. Entonces, esos trastornos en el mantenimiento. ¿Y por qué es importante esto? Ver si es que hay un trastorno en la inducción del sueño o en el mantenimiento o en ambos. Si es un trastorno en la inducción del sueño con un hipnótico de acción corta es suficiente. Pero si es un trastorno en el mantenimiento, tiene que ser un hipnótico de acción prolongada para que se mantenga el sueño durante toda la noche. Entonces, ¿qué pasa acá en la patrones de sueño, acá en caso de los ancianos, por ejemplo, un anciano, la mañana está despierto, a mediodía duerme, en la tarde despierto, más tardecito duerme y así está. Este es todo su ritmo circadiano, generalmente su ritmo de sueño del paciente de edad. Pero ojo, que yo veo no solamente en pacientes de edad, a veces jóvenes, estudiantes, que a las 9 10 de la mañana están y sin antecedentes de haber pasado mala noche, están con sueño. Entonces, he visto colegas, inclusive cuando hacíamos en el comité, veía que se dormían a las 10 se despertaban y así, etcétera. Pero este es el patrón en personas de edad. Cuando usted le da un hipnótico, por ejemplo, deja el hipnótico, le mejora el sueño durante toda la noche, ya no hace este tipo de sueño. Entonces tenemos acá ahora sí tenemos ¿cuáles son los hipnóticos sedantes ansiolíticos? Que tenemos, ¿qué se utilizan como hipnóticos? Como ansiolíticos. Generalmente las benzodiazepinas, los barbitúricos, generalmente tienen casi el mismo efecto. Las benzodiazepinas, sus efectos son ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular. Esas son las benzodiazepinas. Ojo, ansiolítico, sedante, hipnótico, después viene anticonvulsivante
relajante muscular. Son y algunos dicen preanestésicos, inclusive preanestésicos. Estos son las benzodiazepinas. Los barbitúricos, ¿cuáles son sus efectos? No producen relajación muscular, pero sí tienen efecto ansiolítico, tienen efecto sedante y tienen efecto anticonvulsivante y tienen efecto anestésico local, anestésico, a diferencia de las benzodiazepinas que son preanestésicas, este es anestésico. ¿Y cuál es la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos? Los barbitúricos son fármacos de acción, de fármacos son fármacos de margen terapéutico estrecho. Y las benzodiazepinas son fármacos de margen terapéutico amplio. ¿Y qué significa margen terapéutico estrecho? Significa que la dosis tóxica está muy cerca de la dosis terapéutica, por lo tanto tienen más riesgo de reacciones adversas. En cambio, las benzodiazepinas, por si se ha agrandado el cuadro, es un margen terapéutico bastante amplio. Entonces, por esta razón es que más se está utilizando como ansiolíticos, sedantes, hipnóticos a las benzodiazepinas que a los barbitúricos. Los barbitúricos se utilizan más como anticonvulsivantes y no tienen efecto relajante muscular y como anestésicos generales. Como anestésicos, sí. Entonces, aparte de estos grupos, tenemos otro, acá dice otro grupo, los antihistamínicos. Pero los antihistamínicos los utilizamos para alergia. Lo que pasa es que nosotros tenemos receptores de histamina, tenemos los H1 y los H2 y los H3. La histamina prácticamente tiene, el H1 también se encuentra a nivel a nivel del sistema nervioso central. Y la histamina es la que nos mantiene en vigilia, nos mantiene nos mantiene despiertos, o sea, en vigilia nos tiene la histamina. Entonces, si yo le doy un antihistamínico que atraviesa la barrera hematoencefálica, va a producir sedación. Y al producir también, lógicamente, tiene efecto ansiolítico, sedante, pero mucho menos. Entonces, sobre todo porque es sedante. Y esto es importante para que ustedes cuando administren estos antihistamínicos de primera generación vean que una de las reacciones adversas es la sedación. Luego hay hipnóticos que no son benzodiazepinas, pero que actúan en los mismos receptores, en receptores similares, pero no son benzodiazepinas. Y hay ansiolíticos que no son sedantes. Entonces, esto es importante porque esto se está dando en la actualidad cuando no quieren producir sedación. Lo que pasa es que esto actúa rápidamente y esto demora, pero la buspirona, y que no actúa con receptores GABA, sino que actúa con receptores de serotonina. Y el propranolol, es que tiene efecto ansiolítico también, que actúa en receptores estos simpáticos, digamos, adrenérgicos. Entonces, estos son todos los hipnóticos que se dan. Dentro de las benzodiazepinas, nosotros lo que hemos puesto acá, le hemos puesto de dos colores, el alprazolam, clorodiazepóxido, clonazepam y diazepam, generalmente le hemos puesto como en blanco, generalmente se utilizan como ansiolíticos. En cambio, el flurazepam, lorazepam, midazolam, oxazepam se utilizan más como hipnóticos. Y acá tiene las benzodiazepinas de acción prolongada. Dura, mire, 3 días. Clorazepam, diazepam, coazepam. Esto no se le debe dar, pues diazepam no le va a dar uno cada 8 horas, tienen que darle cada 24 y si son personas de edad cada 48. Y bueno, vamos a ver, de repente no, de una vez le vamos a mencionar, las benzodiazepinas tienen efecto sinérgico con los, creo que lo pasamos, con los antihistamínicos. Tuvimos una paciente de 75, 76 años, pero una paciente que se comunicaba muy bien, lo teníamos hospitalizada para desgastarle un tumor renal, pero ella se levantaba tranquilo, hacía su gimnasia, se pintaba y nos esperaba en la consulta sin problemas. Y ella tomaba su alprazolam todas las noches para descansar.
Tomaba todos los días, no, no, diazepam tomaba, disculpe, tomaba todas las noches. Y un buen día lo encontramos prácticamente inconsciente. Entonces dijeron, pues, pero ya paciente pues de edad, seguramente ha hecho un ACV, seguramente ha hecho un ACV, entonces hay que llamar al neurólogo. Pero siempre les digo, desde ahora ustedes primero pregunten, o sea, no se lancen a los análisis, no se lancen a pedir que interconsulten, primero analícenlo ustedes. Entonces, yo lo llamo al interno y le digo, doctor, ¿qué pasa con la paciente? ¿Sabe qué, doctor? Me dijo, ya estaba bien, pero ayer empezó, parece que tomó algo, no sé qué pasó, pero se hizo ronchas y empezó a estornudar y esto. Entonces yo le di una clorofeniramina. Sinergismo entre benzodiazepinas y clorofeniramina, y es un sinergismo de potenciación. No fue necesario llamar al neurólogo, nada. Se despertó al siguiente día, se despertó. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dar con otros depresores del sistema nervioso central. Entonces, este es de acción prolongada, estos son de acción intermedia, el alprazolam de horas 10 a 20 horas, la lorazepam, el de acción corta, oxazepam, triazolam, que se utiliza más que todo a veces como hipnóticos también. Y acá tiene la farmacocinética. La vida media, el volumen de distribución, la unión proteica, todos tienen unión proteica alta, por eso y una liposolubilidad. De acción corta, midazolam, triazolam. De acción intermedia, el prazolam, ketazolam, lorazepam, oxazepam. De acción larga, croxa, diazepam, florazepam, nordiazepam. Entonces, el alprazolam, que viene de 0,5 miligramos, tiene una buena absorción y una forma completa, excepto el clorazepato, que es descarboxilado rápidamente en el jugo gástrico hasta N-metildiazepam, que más tarde es absorbido por completo. El averso de cepinas y sus metabolitos se unen a las proteínas plasmáticas y lógicamente guardan relación con la liposolubilidad y del 70% en promedio con el alprazolam, es una distribución, y el 99% con el diazepam. Entonces, con el alprazolam se une pues, hasta el 70%. Luego de su rápida absorción hacia el cerebro, sufre recirculación. Eso ya hemos dicho, la redistribución. Puede cruzar placenta y se secreta en leche, o sea que hay que tener mucho cuidado con administrar las benzodiazepinas en personas que están gestando. Se metabolizan por el CYP, particularmente los metabolitos, las isoformas 3A4, 12, 19. Los inhibidores del CYP 3A4. Entonces, ¿qué pasa si yo doy? Estos son los inhibidores macrólidos, que son la eritromicina y la cloritromicina, son macrólidos, antibióticos macrólidos. El ritonavir es un antirretroviral. El itraconazol, ketonazol son un antimicótico. La nifazodona y el jugo de toronja, estos son inhibidores. ¿Y qué pasa? Si yo doy inhibidores, prácticamente las benzodiazepinas, si inhiben el metabolismo de las benzodiazepinas, van a incrementar sus concentraciones séricas y por lo tanto pueden producir más sedación o más efecto. Los metabolitos activos de algunas benzodiazepinas son biotransformados con mayor lentitud que el fármaco original. Vamos a ver acá algo muy interesante, la biotransformación. Esto es importante porque tiene un impacto en la clínica, en el manejo de pacientes. Vamos a ver, este es el flurazepam, este es el clordiazepox, este es el diazepam. ¿Qué pasa? Primero el diazepam se metaboliza en desmetildiazepam.
El cloro de epóxido, esto se metaboliza por el sistema, por el citocromo P400, se metaboliza a demoxepan. El fluorazepam se metaboliza a dioxietilfluorazepam. Y el fluorazepam se metaboliza a desarquilfluorazepam. Entonces, y luego todos estos, el loxazepam prácticamente se va a la conjugación recién. Estos también recién se van a la conjugación. Y si se van a la conjugación, estos ya se inactivan. Pero ¿qué pasa con el cloro de epóxido y con el diazepam? No van directamente a la conjugación, van a formar oxazepam a través de los diferentes metabolitos activos. En cambio, el alprazolam y el triazolam va de frente a la conjugación y el metabolito es hidroxilado y el lorazepam también. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene? Dice, los metabolitos activos son responsables de la acción prolongada de las benzodiazepinas, estos metabolitos activos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene problema hepático y yo quiero darle un ansiolítico? Si le doy diazepam, va a formar metildiazepam y prácticamente no se va a metabolizar bien porque el sistema reticular, el citocromo P450 no funciona bien y puede tener, estos pacientes pueden hacer encefalopatías hepáticas. Cuando ustedes vean ya en clínica, paciente que tiene encefalopatía hepática, una de las formas, uno primero dice, o está sangrando o es que está tomando benzodiazepinas. Pero entonces, si yo deseo darle un ansiolítico al paciente que tiene compromiso renal, compromiso hepático, disculpe, compromiso hepático, le puedo dar lorazepam, que va de frente a la conjugación y no necesita pasar no da metabolitos, metabolitos que luego recién van a ir a la conjugación. El lorazepam, entonces ya saben. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas es una inhibición GABérgicas agonistas. Y acá tienen, mire, este es el canal de cloro, estas son las GABA A y GABA B. Estos son GABA A y GABA B. Los barbitúricos tienen estos subreceptores acá, pero los barbitúricos también actúan en el canal de cloro directo. En cambio, las benzodiazepinas, el flumacenil y el sulpidem actúan cada uno en estos receptores. Por esta razón es que como los barbitúricos actúan casi directo en el canal, siguen actuando y siguen, vamos a ver en una lámina posterior. En cambio, las benzodiazepinas, una vez que ya ocupan los receptores, mayormente usted le puede seguir dando, pero ya no va a producir mayor efecto. Entonces, las benzodiazepinas potencian GABA, incluyendo el medio espinal, hipotálamo, etcétera. El aumento de conductancia del cloro inducido por interacción toma la forma de un aumento de frecuencia de la apertura del canal, lógicamente. La unión de benzodiazepinas y los fármacos hipnóticos más recientes, como solpidem, ocurre en un solo sitio entre las unidades alfa y gamma, lo que facilita el proceso de la apertura del cloro. El solpidem actúa pues, en la misma receptor alfa, pero algunos subreceptores cerca de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son los efectos que hemos mencionado? Sedación. Los barbitúricos y los fármacos más ejercen efectos calmantes con disminución concomitante de la ansiedad. Hipnosis, por definición, todos los sedantes inducen sueños y se administran a dosis suficientemente altas. Efectos anticonvulsivos. Las benzodiazepinas tienen efecto anticonvulsivo. Relajación muscular. Las benzodiazepinas a dosis altas pueden deprimir la transmisión en la unidad neuromuscular. Efectos en la respiración cardiovascular. Tiene relación con la dosis y depresión del centro respiratorio dependiendo
Ustedes lo usan, por ejemplo, cuando usan, ojo, cuando están usando benzodiazepinas, nunca, nunca, nunca usar y nunca tomar licor. Y peor si se embriagan con licor, pueden hacer un paro respiratorio y pueden morir. Entonces, una de las recomendaciones que toman benzodiazepina, sin licor. Y si quiere tomar licor, que deje de tomar 2, 3 días, necesita, más o menos, dependiendo de la vida media. Amnesia anterógrada, tolerancia, esto es una reacción adversa. Tolerancia, se ha visto ya, lo que lo han visto en farmacodinamia. Paciente empieza a tomar 5 miligramos de diazepam, después ya empieza a tomar a los 15 días, ya 10, al mes ya quiere 15, y dependencia, y dice, no, quítale, le quita y empieza el síndrome de retiro. O sea, esa es una menor capacidad de respuesta ante un fármaco después de la exposición repetida. Casi todos los sedantes e hipnóticos, incluidos las benzodiazepinas, pueden causar dependencia fisiológica hasta cuando se utilizan a largo plazo. Los efectos adversos. Efectos del sistema, la resaca, incoordinación motora, somnolencia, concentración, amnesia, confusión, delirio. Estos son los depresores del sistema nervioso cuando hay mucha depresión. Abstinencia, ansiedad, rebote, insomnio. Efecto vascular, puede haber hipotensión, bradicardia, taquicardia, depresión respiratoria, dosis altas o interacción con otros medicamentos. Estos son los efectos adversos depresores. Puede haber somnolencia, resaca, confusión, delirios, etcétera, etcétera. Interacciones. Los inhibidores del CYP3A4, clocetina, cimetidina, que prácticamente son, al inhibir esto, van a incrementar las concentraciones de las benzodiazepinas y pueden producir efectos colaterales. La fenitoína, fenobarbital son inductores del metabolismo del diazepam y al disminuir esto, disminuyen el efecto también. En el embarazo, las benzodiazepinas pueden producir teratogenicidad del comportamiento, síndrome de abstinencia neonatal en el uso final del embarazo. En la lactancia hay depresión del lactante porque al llegar, hemos mencionado que atraviesa barrera placentaria y llega en concentraciones a la secreción láctea. Interacciones farmacológicas. Aumentan la depresión del sistema nervioso cuando se administran en combinación con otros que lo deprimen, en particular con alcohol. Esto ya lo mencionamos. Los fármacos y el jugo toronja. El jugo toronja es un potente inhibidor de enzimas microsomales del CYP3A4, prolonga la duración de las benzodiazepinas. Tolerancia. Se producen las acciones sedantes, hipnóticas y convulsivas de las benzodiazepinas. Se presenta tolerancia cruzada con otros sedantes, incluido con alcohol y barbitúricos. Puede desarrollar dependencia psicológica y física si se administran dosis altas durante un periodo prolongado. Y otro, la interrupción brusca, abrupta, puede provocar síntomas de abstinencia como confusión, ansiedad. El síndrome de abstinencia se produce primero y es el más grave si ocurre una interrupción repentina del tratamiento con benzodiazepinas de acción corta. Reducir la dosis o sustituir con una benzodiazepina de acción más prolongada como el diazepam puede reducir los síntomas de abstinencia. El síndrome de abstinencia puede ser mortal. ¿Y esto a qué nos lleva? Cuando ustedes utilicen benzodiazepinas, no lo utilicen de por vida. No lo acostumbren al paciente, tienen que mencionarle, tome señora, tome señor, tómese una semana o 2 semanas, pero a la tercera semana ya no se toma la dosis misma, sino empiece a disminuir la mitad, y la mitad de dosis, y empiece a dar interdiario, después cada 2 días, cada 3 días, hasta que lo define. Por favor, porque esa es para evitar todos estos aspectos que vemos que pueden comprometer la vida del paciente. Y si ya está tomando mucho tiempo, no lo pueden quitar bruscamente, lo pueden poquito a poquito, quito la mitad, etcétera, etcétera. Frecuencia de insomnio rebote. Los fármacos que son más potentes y que se eliminan con mayor rapidez que triazolam tienen problemas de abstinencia más frecuentes y graves. Los fármacos menos potentes que se eliminan más lentamente, flurazepam, siguen mejorando el sueño incluso después de la descontinuación. Estos son los que más
El triazolam, por ejemplo, el alprazolam tiene el diazepam mucho menos, es la abstinencia, mucho menos la abstinencia. ¿Cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas en sí? Desórdenes de la ansiedad, síndrome de retiro del alcohol, cuando eso les dan a los pacientes de ansiedad, relajación muscular. Ya hemos mencionado cuando hemos hablado de relajantes musculares que las benzodiazepinas producen uno de los mejores relajantes son las benzodiazepinas. Relajante muscular, en tétano se utiliza, antiepiléptico, ya hemos visto también el estado epiléptico también se utiliza, ya lo he visto con la doctora, se puede utilizar la benzodiazepina. Y sedación preoperatoria, generalmente la usamos todos en salas de operación. ¿Cómo actúan? Actúan en el sistema límbico, formación reticular para potenciar el efecto GABA como neurotransmisor inhibitorio. Puede actuar en el cordón espinal también. La administración oral, intravenoso, la dosis, vida media de 20 a 80 horas y se elimina por vía renal. Los antagonistas de las benzodiazepinas, que son el fluoxetil, se administra por vía endovenosa. Actúa rápido, pero tiene una vida media breve también. Bloquea acción de benzodiazepina. El solpidem, el soplicón y el relax es soplicona, pero no antagoniza los efectos del etanol, opioides o anestésicos en el sistema nervioso. No la antagoniza, solamente acciones antagoniza las benzodiazepinas. ¿Qué es lo que pasa? Este es el ansiolítico y este es un antidepresivo. Algunos, en la actualidad, algunos psiquiatras están utilizando esto. Utilizan los dos, utilizan el lorazepam y utilizan el escitalopram, que es un inhibidor de recaptación selectivo de serotonina. Entonces, lo utilizan esto y lo siguen dando por buen tiempo. Y luego, una vez que ya mejoró con el lorazepam, le suspenden el lorazepam. Entonces, eso es lo que están haciendo en la actualidad. Pero, ojo, cuando hablemos de la próxima clase, el miércoles, vamos a hablar sobre antidepresivos, vamos a ver que tiene reacciones a veces severas, hay que tener mucho cuidado en el manejo de eso. Otros ansiolíticos, la buspirona, se absorbe rápido en el aparato digestivo, muestra pero en el primer paso, se une a proteínas muy altas, altamente, 95%, se metaboliza en el hígado. Inicio de acción tardía en 2 semanas. Por esta razón, si la buspirona actúa en receptores 5-HT1A presinápticos, no actúan en receptores de GABA, en receptores presinápticos 5-HT1A, pero demora 1 o 2 semanas. Por lo tanto, en un proceso ansiolítico agudo no le puedo dar buspirona, demora, pero sí, sí puede utilizarlo alprazolam, etcétera, etcétera. Eficacia, mecanismo de acción vinculado a receptores GABA, agonista parcial del receptor 5-HT1A. También tiene cierta afinidad por receptores dopaminérgicos y 5-HT2A. T2. Eficacia comparable a las benzodiazepinas. Alivia selectivamente la ansiedad. No produce sedación. Sin sedación, sin hipnosis y depresión del sistema nervioso central o efecto por abuso de... Esta es una ventaja. Sin relajación muscular también. Acción carece de acciones hipnóticas, anticonvulsivantes, medio relajantes, más que sedación produce insomnio a veces. Efectos secundarios, no se ha descrito el desarrollo de dependencia física y ni abstinencia. Interacción, no interactúa con alcohol ni otros depresores. Aumenta la presión arterial con inhibidores de la monoaminoxidasa. Uso terapéutico, trastorno de ansiedad generalizada. Puede ser necesario 1 semana o 2 para obtener el efecto deseado. Útil para el tratamiento crónico del trastorno de ansiedad generalizada. No efectiva para el tratamiento a corto plazo. Ya hemos mencionado eso también. Otros agentes hipnóticos. Tiene el solpidem, soplicón, soplicona y soplicona. Esto tiene unas características importantes. Acá tiene las características,
la duración, el inicio de acción y la duración. Generalmente todos el inicio lo tienen a los 30 minutos, pero la duración, por ejemplo, el esopiclona dura 7 horas, el solpidem dura 5 horas, saprecon 3 horas. Estos actúan en receptores selectivos, receptores de MT1 y otros, hay receptores de la melatonina también. Efectos agonistas de sitio benzodiazepínico, el receptor GABA, ya hemos visto el alfa, con selectividad relativa en alfa 1 del receptor GABA, provoca un aumento de la conductancia del cloro, hiperpolarización, una disminución de la excitabilidad. Las dosis hipnóticas no tienen propiedades anticonvulsivas y miorelajantes. Han sustituido a las benzodiazepinas en el tratamiento del insomnio, o sea, lo que están usando otros hipnóticos. El solpidem se está usando muestran pocos efectos de abstinencia, existe un insomnio por rebote y poca tolerancia con el uso prolongado y raramente dependencia. Entonces, yo quiero usar un hipnótico que no me produzca dependencia, etcétera, o uso uno de estos. Solpidem en horas altas de la noche se ha acompañado de sedación matinal, retraso en el tiempo de acción y amnesia anterógrada, cuando se da en horas altas. Farmacocinética, solpidem se absorbe rápidamente después de la administración oral. Proporciona un efecto hipnótico durante 5 horas el solpidem, que es lo que se está usando en la actualidad. Se metaboliza con algunos fármacos por el citocromo P450 a inactivos. Ahora tenemos lo que son las benzodiazepinas y barbitúricos. Los barbitúricos, la diferencia, las barbitúricos, la farmacodinámica, sedación, hipnosis, depresión respiratoria, anticonvulsivante. Las benzodiazepinas, sedación, relajación muscular. Los barbitúricos no tienen y efectos anticonvulsivantes, pues producen más depresión. Farmacocinética. Los barbitúricos son inductores de enzima microsomal, evolución inductores, por ejemplo, penitoína, condigoxina, fármacos. El metabolismo hepático sí, y otros, algunos dan metabolitos activos, estos son, algunos son inductores, con inhibidores que hemos visto. Indicaciones, los barbitúricos como antipilépticos e inducción de anestesia. Las benzodiazepinas en estados de ansiedad, estados neuróticos, relajante muscular y anticonvulsivante. Las reacciones adversas, somnolencia, ataxia, paro respiratorio, paro laringio, y con las benzodiazepinas, sedación, ataxia, desinhibición, contraindicado en gestación, insuficiencia hepático-renal severa, porfirias, distrés respiratorio, alergias. Tolerancia, dependencia, interacciones son con ambos. Y acá tiene reacción dosis. Los barbitúricos, miren, la dosis, ya tiene acá, sedación, hipnosis, primero ansiolisis, sedación, hipnosis, anestesia y coma. Los barbitúricos, a medida que le dan más dosis, por eso son fármacos de margen terapéutico estrecho. En cambio, las benzodiazepinas, miren, una vez que llega hasta acá preanestesia y de acá, por más que le den más dosis, sola, pero ya se le da con un sinergista y se cambia. Sigue así esta curva. Y la buspirona no produce sedación, no produce sedación. Las benzodiazepinas son relativamente seguras de vida que la dosis letal es más de 1000 veces mayor que la dosis terapéutica. Esto es lo que hemos mencionado también, porque son fármacos de margen terapéutico amplio, pero cuando no se dan con sinergistas. Los barbitúricos. Tenemos de acción ultracorta, tiopental, mesopital, de acción intermedia, pentobarbital, de acción prolongada, feno y mefobarbital. El tiopental se utiliza en anestesia general, de acción intermedia, medicación preanestesia, anestesia regional, y de acción prolongada como anticonvulsivante, síndrome de abstinencia, etc. Estos son los de acción corta, los de acción ultracorta, el tiopental, los de acción corta y los de acción prolongada. Los efectos adversos de los barbitúricos que normalmente producen sedación, tolerancia, dependencia y depresión respiratoria, casi igual que lógicamente más depresión que que la benzodiazepina. Pueden aumentar la síntesis de porfirinas, lógicamente la porfiria es una enfermedad hepática, que es una alteración del metabolismo de las porfirinas.
lo cual puede precipitar síntomas de porfiria intermitente aguda. Los síntomas de porfiria intermitente aguda, he tenido la oportunidad de ver, son dolores abdominales que a veces confundir con un abdomen agudo. Interacciones. El uso prolongado de los barbitúricos puede inducir síntesis de enzimas microsomales hepáticas y aumentar su propio metabolismo, así como el número de fármacos. O sea, los barbitúricos son inductores. Refuerza la depresión respiratoria cuando se administra en combinación con otras sustancias. Esto hemos dicho con alcohol, lo hemos repetido varias veces. El uso clínico del metoxital, inducción de anestesia, el tiopental, inducción de anestesia, amobarbital, insomnio, sedación preoperatoria, pentobarbital también, el seco también, y el fenobarbital, tratamiento de convulsiones, estatus epiléptico, y esta es la duración de cada uno de ellos. Y acá tienen las ventajas y las desventajas de las benzodiazepinas. Las ventajas: clonazepam y clorazepato, uso potencial en tratamiento crónico de convulsiones. El flurazepam y el clonazepam, estos fármacos menos potentes que se eliminan más lentamente, no muestran insomnio de rebote a la de continuación del tratamiento. El alprazolam, agente de elección para tratar los trastornos del pánico. Este es de primera elección, el alprazolam. El lorazepam no se requiere metabolismo de fase 1 y por lo tanto muestra menos interacciones y son más seguros en pacientes con insuficiencia hepática. El lorazepam y el temazepam. Hemos mencionado que estos medicamentos se pueden dar para insuficiencia hepática. Lorazepam y temazepam. Luego, la buspirona, útil en el tratamiento a largo plazo para ansiedad crónica con síntomas de irritación y hostilidad. No potencia la depresión con el alcohol, bajo potencial de adicción. La esiplicona, efecto hasta por 6 meses. El soplicón, solpidem, muestra efectos de abstinencia mínimos. Existe insomnio rebote mínimo. Ocupa poca o ninguna tolerancia. El remeclon, potencial de abuso es mínimo con efectos mínimos. Entonces, los barbitúricos inducen tolerancia, dependencia, etcétera, y muestran síntomas de abstinencia grave. Las benzodiazepinas, las desventajas: la buspirona, inicio de acción más lento que las benzodiazepinas. No hay relajación muscular o actividad anticonvulsivante. Esto ya lo hemos visto. No tienen propiedades anticonvulsivas, el suplecón. Lo mismo, la relajación muscular. Solo tienen efectos marginales sobre medidas objetivas eficaces del sueño. Este es el rameltelo. Las benzodiazepinas pueden causar alteración de funcionamiento intelectual y destreza motora. Las benzodiazepinas tienen el potencial de dependencia y pueden ocurrir convulsiones por abstinencia. Sueño de rebote generalmente con el triazolán. Y con esto estamos terminando. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, Bueno, doctor. sí, sí. ¿Alguna pregunta por el chat, por favor? ¿Alguna pregunta? Por ahora, como estamos haciendo los dos grupos, ahora les voy a poner asistencia a todos. Pero eso tienen que revisar bien. Están más bueno, creo que han venido, han faltado algunos, pero por ahora les voy a poner, no, ya no da tiempo para pasar lista los dos grupos.